Isabela huyó por la sierra indómita, dejando atrás latigazos, jaulas de oro y la sombra de un padre cruel. Llevaba en su espalda heridas visibles y en su alma el miedo a ser encontrada. Pero en el corazón de su dolor, encontró un nuevo propósito en un guerrero roto, un apache a quien, al salvarlo de la muerte, la reconoció como su igual en la batalla por la justicia y la sanación. Antes de continuar, si todavía crees en tu corazón que Dios siempre te observa y en silencio organiza todo, entonces en este momento, deja un comentario con amén debajo del video. Porque quién sabe, en el instante en que escribas esa palabra, la bendición llegará silenciosamente a tu vida. El lodo se aferraba al borde de su vestido, pero el recuerdo de los latigazos de su padre se aferraba a su alma. Isabela Valverde no huía de una casa, huía del infierno. Cada rama que arañaba su piel y cada piedra que lastimaba sus pies descalzos era un cruel recordatorio de la jaula dorada que había dejado atrás. Una hacienda próspera gobernada por la mano de hierro de don Ricardo Valverde. El aire frío de la Sierra Madre Occidental, denso por la lluvia de finales de la temporada, llenaba sus pulmones con un dolor helado, pero era preferible al aire viciado por el miedo que se respiraba en su hogar. Llevaba 2 días corriendo, alimentándose de bayas silvestres y del terror a ser encontrada. Sabía que los hombres de su padre, liderados por el infame coronel Garrido, no tardarían en peinar aquellos bosques. La última paliza había sido la peor. No por el dolor que ya le era familiar, sino por la mirada vacía en los ojos de su padre. En ese vacío comprendió que nunca habría escapado, solo un final violento. Así que corrió, con lo puesto y con el pequeño cuchillo de mango de nácar que su madre le había regalado, el único vestigio de ternura en un mundo de brutalidad. El atardecer teñía el cielo de tonos púrpuras y anaranjados, una belleza cruel para una mujer al borde del colapso. Fue entonces cuando la vio. Una cabaña de avanzada, abandonada por los guardias fronterizos, medio derrumbada por el tiempo y la negligencia. Un refugio, una plegaria respondida. El alivio la inundó, dándole fuerzas para correr los últimos metros. Pero a medida que se acercaba, un olor extraño detuvo sus pasos. No era el aroma a pino húmedo y tierra mojada, era un olor a humo, a ceniza y a algo más, algo metálico y dulce. El olor de la sangre. El miedo, su viejo compañero, le atenazó la garganta. Su instinto le gritaba que diera media vuelta y se perdiera en la inmensidad de las montañas. Pero la extenuación era más fuerte. Con el cuchillo de su madre firmemente sujeto en la mano, avanzó con cautela. La puerta de la cabaña estaba arrancada de sus goznes, carbonizada en los bordes, y en el umbral, suspendido de una viga por una soga gruesa que le mordía el cuello, colgaba el cuerpo de un hombre. Isabela ahogó un grito. Estaba casi desnudo, cubierto de sangre seca y heridas abiertas. Su piel cobriza y su largo cabello negro, sucio y enmarañado, no dejaban lugar a dudas. Era un apache. Pero lo más grotesco no era el acto en sí, sino el mensaje dejado por el verdugo. Justo debajo de él, grabado a fuego sobre la madera de la puerta, aún brillaban unas brasas que formaban 2 palabras en español, una declaración de odio eterno. Amante de Blanca. El mundo de Isabela se detuvo. Vio la crueldad metódica, el odio calculado, y en el cuerpo inerte de aquel hombre se vio reflejada a sí misma. Vio su propia impotencia, su propio dolor a manos de hombres que creían tener derecho sobre la vida y la muerte de otros. Huir significaba aceptar ese mundo. Huir significaba dejar que la oscuridad ganara una vez más. Miró el rostro del hombre, hinchado y amoratado, y vio un atisbo de vida, un temblor casi imperceptible en su pecho. No estaba muerto. Todavía no. En ese instante, la hija del hacendado desapareció. La joven asustada se desvaneció. En su lugar quedó una mujer que había visto demasiado sufrimiento como para darle la espalda. Tomó una decisión. El miedo seguía ahí, pero ahora lo alimentaba una furia helada. Se acercó al cuerpo, el calor de las brasas cercanas calentándole el rostro. Con manos temblorosas, levantó el pequeño cuchillo, la hoja, que tantas veces había usado para cortar flores en el jardín de su madre, ahora se presionaba contra la áspera fibra de la soga. Cortó. El sonido de las fibras al romperse fue el único ruido en el silencio sepulcral del bosque.
El cuerpo del hombre cayó con un peso muerto, arrastrándola al suelo con él. Quedó arrodillada en el barro, con el peso de un extraño sobre ella, el olor a sangre y ceniza, envolviéndola por completo. En su delirio, justo antes de perder el conocimiento por completo, el hombre susurró un único nombre: Elías. Ahora, el destino de ella estaba atado a este hombre. La muerte olía a sangre seca y a desesperación, pero en aquella pequeña cueva, la vida olía a agua fresca de manantial y a hojas machacadas. Arrastrar el cuerpo de Elías desde la cabaña hasta aquel refugio oculto, tras una delgada cortina de agua, le había costado a Isabela las últimas reservas de su fuerza. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta, pero el peso del hombre era un ancla que la mantenía en el presente, lejos de los fantasmas de su pasado y del terror del futuro. Lo depositó con cuidado sobre un lecho de hojas secas que había improvisado, y por primera vez, a la tenue luz que se filtraba a través de la cascada, pudo examinar la magnitud del daño. Su espalda era un mapa de la crueldad humana. Surcos profundos, amoratados y todavía sangrantes, se entrecruzaban con cicatrices más antiguas, pálidas y plateadas. Al verlas, un dolor fantasma recorrió la propia espalda de Isabela, un eco de los latigazos de su padre. Eran de mundos distintos, un hombre apache y la hija de un hacendado, pero su piel contaba la misma historia de dolor y supervivencia. Con un trozo de su vestido, ahora reducido a harapos, comenzó a limpiar las heridas con el agua helada del arroyo. Él apenas se movió, atrapado en las profundidades de una inconsciencia febril. Mientras buscaba en los alrededores las plantas que necesitaba, sus manos se movían con una memoria que no era del todo suya. Era la memoria de Toma. El recuerdo llegó sin ser llamado, tan vívido como el verde de las hojas que aplastaba entre dos piedras. Toma había sido un joven apache, no mucho mayor que ella, que a veces trabajaba en los establos de la hacienda, en un lugar donde todos la miraban con miedo o desprecio. Él la había mirado con una amabilidad silenciosa. Le había enseñado los secretos del bosque que rodeaba la propiedad, qué raíces eran comestibles, qué cortezas servían para hacer cuerdas y qué hojas curaban las heridas. Le había mostrado la hierba del manso, cuyas hojas en forma de corazón, al ser machacadas, liberaban una pasta que aliviaba la inflamación y el dolor. Recordó el día en que los hombres de Garrido lo acusaron de robar un caballo. Ella sabía que era mentira y salió en su defensa. En el caos que siguió, un guardia la empujó al suelo, y Toma, sin dudarlo, se interpuso entre ella y un golpe que iba dirigido a su cabeza. El sonido sordo del garrote y la forma en que su cuerpo cayó al polvo quedaron grabados a fuego en su mente. Él había muerto por ella. Una culpa amarga, que había tratado de enterrar durante años, resurgió con una fuerza devastadora. Mientras aplicaba la pasta verde sobre las heridas de Elías, hizo un juramento silencioso. Esta vez, se susurró a sí misma, con la voz rota: «No dejaré que nadie muera por mi culpa». Los días se fundieron en una rutina febril. Isabela apenas dormía, vigilando la respiración superficial de Elías, cambiándole los vendajes improvisados y dándole de beber pequeñas cantidades de agua. Él comenzó a arder en fiebre. Su cuerpo, antes inmóvil, ahora se retorcía sobre el lecho de hojas. Empezó a hablar en sueños, palabras guturales y urgentes, en una lengua que ella no comprendía. Eran nombres de mujer, de niños, susurrados con una angustia que trascendía cualquier barrera de idioma. Isabela no entendía las palabras, pero reconocía el sonido universal de un corazón roto. En esos momentos, le tomaba la mano, una mano grande y callosa, y se la apretaba, como si su simple contacto pudiera anclarlo a la vida. La fiebre alcanzó su punto álgido en la tercera noche. El cuerpo de Elías fue sacudido por una violenta convulsión. El pánico se apoderó de Isabela. Las compresas de agua fría no servían de nada. Desesperada, actuando por puro instinto, se acostó a su lado y lo abrazó, tratando de calmar los temblores con el calor de su propio cuerpo. Apoyó su mejilla contra su frente ardiente y le susurró palabras sin sentido, una letanía de súplicas y consuelos, como una oración dirigida a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. En medio de su delirio, los ojos de Elías se abrieron de repente, mirándola fijamente con un instante de lucidez. No dijo nada, pero en su mirada había una pregunta clara: ¿quién eres tú? El silencio entre ellos
Era más pesado que la oscuridad de la cueva. Pero cuando un nombre fue pronunciado, lo rompió todo. Habían pasado varios días en los que la fuerza había regresado lentamente al cuerpo de Elías, y la confianza había comenzado a echar raíces tímidas en el corazón de Isabela. El fuego era ahora el centro de su pequeño mundo, una danza de llamas que proyectaba sus sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Él pasaba largas horas observándola, sus ojos oscuros e indescifrables siguiendo cada uno de sus movimientos, mientras ella preparaba ungüentos o cocinaba las escasas raíces que encontraba. Su recelo era una barrera tan real como las montañas que los rodeaban. Fue Elías quien rompió el silencio esa noche. Su voz, aunque todavía débil, era profunda y resonaba con una autoridad innata. «¿Quién eres?», preguntó, repitiendo la pregunta que sus ojos le habían hecho días atrás. Isabela levantó la vista del fuego. «Me llamo Isabela Valverde». «¿Por qué?», continuó él. Y la pregunta abarcaba todo. ¿Por qué lo había descolgado? ¿Por qué había curado sus heridas? ¿Por qué no lo había dejado morir? ¿Por qué ayudar a un apache? Ella sostuvo su mirada, sin vacilar. La respuesta que dio no fue la que él esperaba. No habló de piedad ni de caridad. Habló desde la verdad de sus propias cicatrices, porque no podía ver a una persona ser tratada como un animal y simplemente dar la vuelta, dijo con una sencillez que desarmaba. La honestidad en su voz fue la primera grieta en el muro de desconfianza de Elías. Él había esperado desprecio, miedo o quizás una santurronería hipócrita. No esperaba un simple reconocimiento de una humanidad compartida. Asintió lentamente, aceptando sus palabras. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Ahora era el turno de ella. ¿Quién te hizo esto, Elías?, preguntó suavemente. Él se tensó, su mandíbula se apretó. El recuerdo trajo una nube de tormenta a sus ojos. Miró el fuego, perdido en las llamas, reviviendo el horror. Isabela esperó, dándole el espacio que necesitaba. Sabía que estaba pidiendo un acto de fe inmenso, que un hombre como él confiara en una mujer como ella. Después de un largo momento, él la miró de nuevo, y en sus ojos vio una sinceridad que le recordó a Toma. Decidió confiar. «Un hombre que se hace llamar coronel», comenzó Elías. Su voz era un murmullo grave. «Él y sus hombres llegaron a mi aldea al amanecer, quemaron nuestras casas, mataron a mi familia. A mí me llevaron. Dijeron que querían dar un ejemplo». Un escalofrío recorrió a Isabela. La historia era terriblemente familiar, un eco de los cuentos de terror que había escuchado susurrar en la hacienda. «¿Su nombre?», preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Elías pronunció el nombre como si fuera una maldición, cada sílaba cargada de un odio helado. «Coronel Mateo Garrido». El nombre golpeó a Isabela como un rayo. El aire se escapó de sus pulmones, y el color huyó de su rostro. Se quedó paralizada, mirando a Elías con los ojos desorbitados por el horror y el reconocimiento. Él frunció el ceño, confundido por su reacción. «¿Qué ocurre?», preguntó. La voz de Isabela fue apenas un susurro tembloroso. «Garrido, él es el brazo derecho de mi padre. Es el capataz de la hacienda Valverde. ¿Pueden sentirlo? Es el preciso instante en que dos almas heridas se reconocen en el otro». Elías se quedó inmóvil. La revelación flotó en el aire denso de la cueva, increíble y monstruosa. La hija del hombre que había ordenado la destrucción de su mundo era la misma mujer que le había salvado la vida. La maraña del destino era más extraña y cruel de lo que jamás hubiera imaginado. Se miraron el uno al otro a través del fuego parpadeante. En ese momento, la barrera invisible que los separaba, la de su raza, la de su sangre, la de su historia, se hizo añicos y se convirtió en polvo. Ya no eran una mujer blanca y un hombre apache. Eran dos supervivientes, dos víctimas de la misma tiranía, dos almas unidas por un enemigo común. Elías la miró directamente a los ojos, su voz profunda y firme. «Entonces el destino no me trajo a la muerte. Me trajo a ti. Un hogar no se construye con madera y piedra, sino con los momentos de silencio que elegimos compartir». La cueva les había salvado la vida, pero era un refugio temporal.
un eco de la oscuridad de la que ambos intentaban escapar. Fue Elías, una vez que pudo caminar sin que el dolor lo doblara en dos, quien encontró la cabaña. Estaba escondida en un pequeño valle, protegida por un denso bosque de pinos y con el murmullo cercano de un arroyo. Era una ruina, con el techo hundido, y una puerta que colgaba de una sola bisagra. Pero bajo el abandono, ambos vieron la promesa de un santuario. Las siguientes semanas transcurrieron en un ritmo de trabajo silencioso y constante. Se convirtieron en una extraña pareja de constructores, reparando su pequeño mundo pieza por pieza. Elías, cuya fuerza regresaba día a día, usaba su hacha con una precisión asombrosa para cortar leña y tallar una puerta nueva. Isabela, por su parte, demostró una tenacidad que ni ella misma sabía que poseía. Remendó el techo con brea de pino y cortezas, despejó un pequeño trozo de tierra para plantar las pocas semillas de maíz y frijol que encontró en una alacena olvidada, y convirtió el interior polvoriento en un espacio limpio y habitable. No hablaban mucho. Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para contener el peso de sus pasados. En su lugar, se comunicaban a través de acciones. Un cuenco de estofado caliente que ella le ofrecía al final del día. Un trozo de madera perfectamente lijado que él le entregaba para reparar una silla rota. En esos gestos sencillos, encontraron un lenguaje común, una forma de cuidarse mutuamente que comenzó a sanar heridas más profundas que las que marcaban su piel. Isabela observaba a Elías, la forma en que sus manos, tan capaces de una fuerza letal, podían también ser increíblemente gentiles. Él, a su vez, la observaba a ella, admirando la determinación inquebrantable que ardía tras la delicadeza de sus rasgos. El respeto que sentían el uno por el otro estaba, lenta e inevitablemente, transformándose en algo más cálido, algo más parecido a la esperanza. Una noche, mientras el aroma del pan de maíz llenaba la cabaña, Elías la miró a través de la hoguera. «Háblame de él», dijo. Su voz era una petición suave. «El apache que te salvó la vida». Isabela sintió un nudo en la garganta. Hablar de Toma era reabrir una herida que nunca había cicatrizado del todo. Pero ante la mirada sincera de Elías, sintió que podía, que debía hacerlo. Le contó todo. Le habló de su bondad silenciosa, de cómo le había enseñado a leer las señales del bosque. Le describió su valentía, cómo se había interpuesto sin dudarlo para protegerla. Su voz se quebró al relatar su muerte, la culpa todavía fresca y punzante. Elías escuchó sin interrumpir. Su rostro era una máscara impasible a la luz del fuego, pero cuando ella terminó, notó que su mandíbula estaba tensa y que sus ojos tenían una profundidad oscura, llena de un dolor antiguo. «Era valiente», dijo ella en un susurro. Su nombre era Toma. Elías cerró los ojos por un instante. Cuando los volvió a abrir, buscó algo en el pequeño morral de cuero que siempre llevaba consigo. Con un movimiento lento y solemne, sacó un brazalete. Estaba hecho de tiras de cuero trenzado y adornado con una sola y perfecta pluma de halcón. Hay verdades que no hacen ruido, pero que pesan más que una montaña. El corazón de ambos estaba a punto de descubrirlo. «Toma siempre quiso una pluma de halcón», dijo Elías. Su voz era apenas audible, ahogada por la emoción. «Se la prometí para su 18º cumpleaños. Terminé de hacer esto para él la mañana del día en que atacaron la aldea». Extendió el brazalete sobre su palma. «Este es el brazalete que hice para mi hermano menor. Toma». El mundo se hizo añicos. El aire se volvió denso e irrespirable. Isabela miró el brazalete, luego el rostro de Elías, y vio la verdad en el abismo de su dolor. El joven que había muerto por ella era el hermano del hombre que ella había salvado. El destino, en su crueldad poética, los había entrelazado en un nudo de amor, deuda y muerte. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y amargas. «No», sollozó. «No lo sabía. Elías, yo». Se levantó de un salto. El pánico y la culpa la asfixiaban. «Tengo que irme. No puedo. No merezco estar aquí. Soy la causa de tu dolor». Se dirigió hacia la puerta, dispuesta a correr hacia la noche, hacia cualquier lugar lejos de la devastación que acababa de desatar. Pero la mano de Elías la detuvo. Su agarre era firme, pero no violento. La hizo girar para que lo mirara. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas, pero sus ojos estaban llenos de una claridad feroz.
Mi hermano tomó una decisión, dijo. Su voz vibraba con una emoción contenida. Eligió salvarte. Si te vas ahora, si dejas que el miedo te consuma, su sacrificio no habrá significado nada. Yo no voy a permitirlo. La tomó de los hombros, su mirada anclándola en el lugar. No perderé a nadie más, dijo Elías, su voz llena de determinación. Quédate aquí, juntos. Era una orden, una súplica y una promesa. Y en la devastación de aquella verdad imposible, Isabela, por primera vez, se sintió anclada. Se sintió en casa. La paz era tan frágil como el rocío de la mañana, y el sonido de cascos de caballo a la distancia era el sol cruel a punto de quemarla. Las semanas que siguieron a la revelación sobre Toma fueron un delicado baile alrededor de un dolor compartido. No hablaban de ello, pero la verdad flotaba entre ellos, no como una barrera, sino como un lazo invisible que los unía con una fuerza extraña y agridulce. Habían encontrado un ritmo, una armonía silenciosa, en la que cada uno sabía lo que el otro necesitaba sin tener que pedirlo. Por primera vez desde que era una niña, Isabela sentía algo parecido a la seguridad. Y Elías, por primera vez desde que lo había perdido todo, sentía que tenía algo que proteger. Esa mañana, Elías había salido a cazar al alba. El bosque era su dominio, y en él se despojaba del hombre herido para convertirse de nuevo en el guerrero que siempre había sido. Sus sentidos, agudizados por años de supervivencia, leían el terreno como un libro abierto. Fue por eso que se detuvo en seco. No fue un sonido, ni un movimiento. Fue una ausencia. El silencio antinatural de los pájaros en un claro cercano. Luego lo vio. En el barro húmedo, junto a la huella de un ciervo, había otra marca, clara y definida, la huella de una herradura de hierro. Y a unos pasos de allí, medio enterrado bajo las hojas, el resto de un cigarro, un lujo del mundo de los hombres blancos. Un frío que no tenía nada que ver con la mañana se instaló en su pecho. No estaban solos, los habían encontrado. Un hombre puede huir de muchas cosas, ¿no es así? Pero nunca puede huir de quién es en realidad. Y Elías era un guerrero. La adrenalina recorrió su cuerpo, despertando cada instinto. Dejó el rastro del ciervo y corrió de vuelta a la cabaña, moviéndose entre los árboles como un espectro silencioso. Isabela estaba afuera, tendiendo unas hierbas a secar al sol, cuando lo vio llegar. La urgencia en su paso y la expresión sombría de su rostro borraron la sonrisa de sus labios. «Nos han encontrado», dijo él, sin rodeos. Le mostró el resto del cigarro. Estuvieron cerca. Están explorando el terreno. El terror fue una oleada helada que paralizó a Isabela. Todo el valor que había acumulado en las últimas semanas se evaporó, reemplazado por el pánico primordial de la presa que ha sido olfateada por el depredador. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es por mi culpa», susurró, la voz rota por la angustia. «Te encontraron por mí. Debería haberme ido. Tenemos que huir, Elías, ahora mismo». Se giró, dispuesta a recoger las pocas cosas que tenían, lista para correr una vez más. Pero él la detuvo, sujetándola suavemente por los brazos. «No», dijo él. Su voz era tranquila pero inquebrantable. «Escúchame, Isabela». La obligó a mirarlo a los ojos, y en ellos no vio miedo, sino una resolución de acero. «Perdí a mi familia una vez por quedarme quieto viéndolos llegar. No volverá a pasar. Huir solo retrasará lo inevitable. Nos cazarán como a perros, y nunca seremos libres. ¿Es esa la vida que quieres? ¿Una vida mirando siempre por encima del hombro?» Sus palabras la golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Había pasado toda su vida huyendo, primero de la crueldad de su padre, luego del recuerdo de su pasado. ¿Y qué había conseguido? Solo un respiro temporal antes de que el miedo volviera a encontrarla. La determinación en los ojos de Elías era contagiosa. Le recordó a Toma, pero era diferente. La valentía de Toma había sido para protegerla. La de Elías era para luchar a su lado. El temblor de su cuerpo cesó. Levantó la barbilla. Las lágrimas se secaron en sus mejillas. La mujer asustada que quería correr se desvaneció, y en su lugar apareció la mujer que había cortado la soga de un hombre moribundo, la que había usado fuego para desafiar a la muerte. No dijo. Su voz ya no era un susurro, sino firme y clara. «No es la vida que quiero». Miró a Elías, y por primera vez, sus voluntades se unieron en un solo propósito. «Entonces, ¿qué necesitamos preparar?
Permanecieron juntos, mirando hacia la profundidad del bosque. No sabían cuándo llegaría el enemigo, pero sabían una cosa con certeza. La batalla por su hogar estaba a punto de comenzar. El amanecer no trajo la luz de la esperanza, sino la sombra de 6 jinetes de la muerte. La noche anterior fue una sinfonía de silencios tensos. No durmieron. El aire en la pequeña cabaña era denso, cargado con la certeza de la batalla que se avecinaba. Afuera, la luna llena bañaba el bosque en una luz fantasmal, transformando los árboles familiares en centinelas silenciosos. Isabela observaba a Elías. Él no era el hombre tranquilo que había cuidado y con el que había compartido historias silenciosas. Se había convertido en algo más antiguo, más primario. Un guerrero preparándose para defender su territorio. Cada movimiento era deliberado, económico, perfeccionado por una vida de supervivencia. Probaba la dirección del viento con una hoja mojada. Escuchaba los susurros nocturnos del bosque. Sus ojos escudriñaban cada sombra, con una calma que a Isabela le pareció casi sobrenatural. Preparó el campo de batalla. Tensó finos alambres entre los árboles, casi invisibles a la altura de los tobillos, y de ellos colgó las latas vacías que serían su alarma. Luego, con el mismo cuidado metódico, rompió la única botella de vidrio que tenían y esparció los fragmentos afilados en un sendero estrecho y cubierto de maleza, una trampa mortal para los caballos. Isabela no era una espectadora pasiva. Se convirtió en su sombra, su segunda mano. Mientras él trabajaba afuera, ella se aseguró de que cada cántaro y cubo estuviera lleno de agua del arroyo. Preparó la antorcha, no como una herramienta de luz, sino como un arma potencial, empapando una tela gruesa en la escasa grasa animal que habían guardado. En un momento, sus manos se rozaron, mientras él volvía a entrar en la cabaña. Se miraron, y en esa mirada compartida no hubo palabras de miedo, solo un entendimiento mutuo, una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos lo que viniera. En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache que estaba colgado, y qué sucederá después en su vida. La primera luz del día llegó como un velo gris y húmedo, con una niebla baja que se aferraba al suelo y amortiguaba todos los sonidos. El silencio era tan profundo que dolía, y entonces fue destrozado. No fue un tintineo, sino un estrépito metálico y violento, seguido de un grito de sorpresa y una sarta de maldiciones. La alarma había funcionado. Isabela sintió que su corazón se detenía y luego comenzaba a latir con una fuerza brutal contra sus costillas. Elías ya estaba en la puerta, no con pánico, sino con una quietud mortal. Emergieron de la niebla como 6 pesadillas a caballo. Eran hombres rudos, con rostros curtidos por el sol y la crueldad. Sonreían con suficiencia. Sus rifles descansaban con familiaridad sobre sus sillas de montar. No esperaban una pelea, esperaban una ejecución. Se dispersaron en un semicírculo, un lazo que se cerraba lentamente alrededor de la cabaña. Su líder, un hombre con una cicatriz que le partía la ceja, gritó: «Salgan ahora, y tal vez el coronel les permita una muerte rápida». Pero Elías no estaba en la cabaña. Como un fantasma del bosque, había salido por una ventana trasera en el momento en que sonó la alarma. Su ataque fue un relámpago de violencia precisa. El jinete más alejado fue el primero en caer, arrancado de su montura por el pesado garrote de Elías, que golpeó con una fuerza demoledora. Antes de que los demás pudieran comprender qué estaba pasando, Elías ya estaba sobre el segundo hombre. Hubo un destello de acero, un grito ahogado, y otro cuerpo cayó al suelo cubierto de rocío. El caos se apoderó de los atacantes. 2 de sus hombres habían caído en menos de 10 segundos. Los 4 restantes, ahora furiosos, abrieron fuego. Las balas destrozaron la madera de los árboles alrededor de Elías, arrojando astillas al aire. El estruendo de los disparos resonaba en el pequeño valle. Una guerra en miniatura. Elías, ahora superado en número y sin la ventaja de la sorpresa, se vio obligado a retroceder, buscando refugio tras un grupo de rocas. Estaba inmovilizado, un blanco fácil si cometía un solo error. Desde la ventana, Isabela vio cómo la balanza se inclinaba peligrosamente. Vio las bocas de los rifles apuntando hacia el escondite de Elías. La imagen de Toma, cayendo sin vida al polvo,
brilló en su mente. El terror la amenazó, frío y paralizante. En una vida anterior, habría gritado, se habría escondido. Pero, ¿saben? El fuego, que ya había quemado su alma por dentro, ahora le enseñaba a usar las llamas por fuera. La decisión fue instantánea, una certeza absoluta que barrió todo lo demás. Agarró la antorcha. Su mano no temblaba. Corrió hacia el hogar, hundió la tela en las brasas y la vio prenderse con una llama voraz. Salió por la puerta trasera, un ángel vengador con un sol en miniatura en la mano. Un par de balas silbaron cerca de su cabeza, pero no se detuvo. Corrió, no lejos del peligro, sino hacia el corazón de su plan, la gruesa alfombra de agujas de pino secas que bordeaba el claro. Con un grito que liberó todo su miedo, su rabia y su amor, arrojó la antorcha. La respuesta del bosque fue un rugido. El fuego explotó, una ola naranja y crepitante que se extendió con una velocidad aterradora. Las llamas treparon por los troncos resinosos de los pinos, convirtiéndolos en antorchas gigantes en cuestión de segundos. Un muro de calor y humo se levantó entre Elías y sus atacantes. Los caballos, enloquecidos por el terror al fuego, relincharon y se encabritaron, descontrolados, arrojando a sus jinetes al suelo. La formación de ataque se convirtió en un pandemonium de hombres que gritaban, tosían y trataban de protegerse de un enemigo que no podían combatir. Aprovechando el caos, Isabela se sumergió en el denso humo. El calor era sofocante, el aire irrespirable. Llamó a Elías a gritos, su voz apenas un susurro ronco. Una mano fuerte la agarró del brazo. Era él. No podía ver su rostro a través del velo de humo, pero sintió su presencia, sólida y real. Juntos, se abrieron paso a través del infierno que ella había creado, guiados por el instinto y la confianza mutua, mientras a sus espaldas el fuego rugía, purificando el campo de batalla. Alcanzaron una pequeña colina a una distancia segura y se derrumbaron en el suelo, tosiendo, con los pulmones ardiendo y los rostros cubiertos de hollín. Desde allí, observaron la columna de humo negro que se alzaba hacia el cielo, una señal de su supervivencia, una pira funeraria para su miedo. Estaban vivos. En medio del mar de fuego y el humo espeso, se miraron. Con la respiración entrecortada, pero con la mirada firme, Isabela dijo, «Esta vez, quiero vivir. Por ti». Aquel fuego no solo les salvó la vida, también incineró un pasado de miedo y encendió un amor que no podría extinguirse. A veces, la prueba del crimen de un demonio no se encuentra en el campo de batalla, sino oculta en un lugar sagrado. El fuego les había comprado la libertad, pero el precio fue todo lo que tenían. La cabaña, su pequeño santuario, era ahora un montón de cenizas humeantes. Sin hogar y con las pocas provisiones que pudieron salvar, se convirtieron de nuevo en fugitivos. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no corrían por separado, impulsados por sus propios miedos. Ahora corrían juntos, unidos por un propósito forjado en las llamas. El viaje a Durango fue una prueba de resistencia. Se movían de noche, descansando durante el día en lugares ocultos, siempre alerta, siempre en silencio. El hambre era un nudo constante en sus estómagos y el agotamiento pesaba sobre sus párpados. Un par de días después, llegaron a las afueras de la ciudad, parecidos más a espectros que a personas, cubiertos de hollín y cansancio. Fue allí, al borde del bullicio de la civilización, donde encontraron refugio en el lugar más inesperado. Una pequeña iglesia de adobe, tan vieja y desgastada por el tiempo, como las almas que buscaban consuelo en su interior. Un anciano sacerdote de ojos amables y rostro surcado de arrugas los recibió en el umbral. No hizo preguntas sobre sus ropas andrajosas, ni sobre las sombras que habitaban en sus miradas. Simplemente vio a dos seres humanos necesitados y les ofreció lo poco que tenía: un cuenco de sopa caliente y un lugar para descansar. «La casa de Dios está abierta para todos sus hijos», dijo con una voz suave. «Pueden quedarse en el viejo almacén detrás del altar. No es mucho, pero es seco y seguro». El almacén era una habitación pequeña, fresca y silenciosa, que olía a incienso viejo y a cera de velas. Para Isabela y Elías, después de semanas a la intemperie, se sentía como un palacio. Mientras Elías se sentaba a descansar, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento acumulado, Isabela sintió la necesidad de poner un poco de orden,
un pequeño acto de normalidad en medio del caos de su vida. Buscando una manta vieja para sacudir el polvo, sus dedos tropezaron con el borde metálico de una caja de hierro oxidado, metida debajo de una pila de libros de contabilidad parroquial. La curiosidad la venció. La abrió. Dentro, entre papeles amarillentos y registros de bautismos de hacía décadas, había un fajo de correspondencia más reciente. La caligrafía le resultó familiar al instante. Las letras arrogantes e inclinadas del coronel Mateo Garrido. El sacerdote les había mencionado de pasada que el coronel era un benefactor de la iglesia, un hombre que limpiaba su conciencia con donaciones mientras ensuciaba el mundo con sus crímenes. La bilis subió por la garganta de Isabela. Le hizo una seña a Elías. Juntos, a la luz de una sola vela, revisaron los papeles. La mayoría eran notas comerciales y recibos, pero al fondo encontraron lo que buscaban. Era el borrador de una carta, arrugado y parcialmente quemado en una esquina, como si el autor lo hubiera arrojado al fuego y luego lo hubiera sacado en el último segundo. Estaba dirigida a su padre, a don Ricardo Valverde. Garrido, con una jactancia repugnante, describía cómo había dado una lección a un apache rebelde para sentar un precedente. Y entonces, vieron las palabras, escritas con la misma tinta negra y arrogante de su autor. Las mismas palabras que habían sido grabadas a fuego en la puerta de la cabaña. Lo dejé colgado como un animal, con el letrero que merecía por ser un amante de Blanca. El destino, ¿verdad? A veces nos quita todo solo para ponernos en la mano la única arma que realmente importa. El papel quemado en las manos de Isabela se sentía más pesado que el oro, más poderoso que una pistola cargada. Era la prueba, la conexión directa entre Garrido, la tortura de Elías y la autoridad de su padre. Era la voz de la verdad, rescatada de las cenizas. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Se miraron el uno al otro en el silencio sagrado de la habitación. El cansancio había desaparecido de sus rostros, reemplazado por una intensidad eléctrica. Ya no eran fugitivos, ya no eran víctimas, eran testigos, y en sus manos tenían el poder de hacer que la justicia, por una vez, prevaleciera sobre la tiranía. No huiremos más, dijo Isabela, su voz resonando en el silencio de la iglesia. Iremos a la plaza, en la plaza pública. La verdad no se decide por las leyes escritas en papel, sino por el valor de quienes se atreven a mostrar sus cicatrices. La plaza de Durango bullía de actividad, era día de mercado, y el aire estaba cargado con el olor a cuero, especias y el murmullo de cientos de conversaciones. Pero cuando Isabela y Elías emergieron de la iglesia y caminaron con paso firme hacia la oficina del juez local, un silencio expectante comenzó a extenderse como una onda en el agua. La gente se apartaba a su paso, sus rostros una mezcla de curiosidad, desprecio y asombro, al ver a la hija fugitiva de don Ricardo Valverde, caminando al lado de un apache. El coronel Garrido se encontraba frente al edificio, riendo con un grupo de terratenientes, la encarnación de la arrogancia y el poder. Su risa se cortó cuando los vio. Una mueca de desdén curvó sus labios. «Vaya, vaya», dijo, su voz resonando en la plaza. «Miren lo que el viento ha traído. La traidora y su mascota salvaje». Elías permaneció impasible. Su rostro era una máscara de granito. Pero Isabela dio un paso al frente, sin dejarse intimidar. El juez, un hombrecillo nervioso llamado Méndez, salió al oír el alboroto. «Señorita Valverde, esto es un escándalo». Y usted dijo, mirando a Elías con evidente repulsión, «No tiene derecho a estar aquí». «Tenemos derecho a presentar una acusación», declaró Isabela. Su voz era clara y fuerte, sorprendiéndose a sí misma por su firmeza. Una acusación de tortura y asesinato contra este hombre, el coronel Mateo Garrido. La multitud ahogó un grito colectivo. Acusar a Garrido en su propio feudo era un suicidio. El coronel soltó una carcajada. «¿Y qué pruebas tienes, muchacha? ¿Las fantasías de un indio?» Isabela desplegó el papel quemado. «Tengo su propia letra, coronel. Una carta para mi padre, donde se jacta de sus crímenes». Garrido palideció por un instante, pero se recuperó rápidamente. Una falsificación, una mentira desesperada de una hija descarriada que se ha aliado con nuestros enemigos.
Esta mujer ha deshonrado a su familia y a su raza. ¿Van a creerle a ella antes que a un hombre que ha servido a esta comunidad? Sus palabras eran veneno, y encontraron terreno fértil en los prejuicios de la multitud. Los murmullos se volvieron hostiles. Traidora, siseó alguien. Amante de indios, escupió otro. El juez Méndez, viendo hacia dónde soplaba el viento, se preparó para desestimar el asunto. La mentira, vestida de autoridad, estaba a punto de ganar. A veces, en el momento más oscuro, cuando la mentira parece ganar, una sola voz honesta es todo lo que se necesita para recordarle al mundo lo que es la decencia. ¿No lo creen? Él no miente sobre la naturaleza del coronel. La voz, aunque envejecida, era firme y resonó con autoridad. De entre la multitud salió el doctor Morales, un médico militar retirado que había servido en la región durante 30 años. Era un hombre respetado por todos. Silencio, viejo, gruñó Garrido. Pero el doctor no se inmutó. Se dirigió al juez y a la multitud. Yo serví con el coronel Garrido en una campaña hace 3 años, cerca del río Conchos. Se nos ordenó dispersar un campamento apache, pero no fue una dispersión. Fue una masacre. Vi al coronel dar la orden de disparar contra mujeres y niños desarmados. Vi a sus hombres quemar sus hogares mientras ellos se reían. Renuncié a mi comisión al día siguiente. No podía seguir sirviendo a un carnicero. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. El testimonio de un hombre como Morales no podía ser ignorado. El rostro de Garrido se contrajo de rabia. La marea de la opinión pública, tan voluble como el viento del desierto, comenzaba a cambiar. Isabela supo que era el momento. Miró a Elías y asintió. Con una dignidad tranquila y solemne, Elías se giró y se quitó la camisa raída. La reacción de la multitud fue un jadeo colectivo y horrorizado. Su espalda era un lienzo de brutalidad. Las cicatrices frescas de los latigazos de Garrido eran líneas rojas y violentas sobre la red de cicatrices más antiguas, testimonios silenciosos de una vida de lucha y dolor. Cada marca era una palabra, cada herida una frase en una historia que nadie podía negar. Entonces, antes de que la multitud pudiera recuperarse del shock, Isabela hizo lo impensable. Se dio la vuelta, de espaldas a la gente, y con manos firmes, se subió la tela de su blusa hasta los hombros. Su propia espalda, aunque menos marcada que la de Elías, mostraba las huellas pálidas y entrecruzadas de la hebilla del cinturón de su padre. La violencia de Garrido en público es la misma violencia que mi padre ejerce en privado, dijo. Su voz, temblando de emoción pero inquebrantable. Sus armas son diferentes, pero su alma es la misma. Esta es la justicia que ofrecen los hombres como don Ricardo Valverde y el coronel Mateo Garrido. Esto es lo que su poder le hace a la gente, ya sea en las habitaciones de una hacienda o en las profundidades del bosque. El clímax no fue un grito, sino una imagen devastadora. Las dos espaldas, una de piel cobriza y otra de piel pálida, ambas marcadas por el mismo odio, una al lado de la otra, se convirtieron en un testamento viviente, una prueba irrefutable que trascendía las palabras y las leyes. La verdad, en su forma más cruda y dolorosa, estaba expuesta para que todos la vieran. Las miradas de la multitud ya no eran de desprecio hacia ellos, sino de horror y furia dirigidas hacia Garrido. El coronel estaba atrapado, su arrogancia se desmoronó, revelando al cobarde que había debajo. El juez Méndez, viendo la ira en los ojos de sus conciudadanos, supo que no tenía otra opción. «¡Soldados!», gritó. Su voz aguda por el pánico. «¡Arresten al coronel Garrido!». Garrido gritaba mientras los soldados se lo llevaban. Pero Isabela y Elías no lo miraron. Se miraron el uno al otro, y por primera vez en mucho tiempo, vieron la libertad en los ojos del otro. La guerra había terminado, y era el momento de que los soldados regresaran, no para sembrar en la vieja tierra, sino para sembrar esperanza en un terreno completamente nuevo. Su partida de Durango fue tan silenciosa como su llegada había sido explosiva. La gente del pueblo ya no los miraba con desprecio, sino con una mezcla de temor reverencial y respeto. Eran la pareja que había derribado a un gigante, la prueba viviente de que la verdad, a veces, podía ser más afilada que la espada de un coronel. No buscaron ni aceptaron ninguna aclamación. Su recompensa no estaba en la gratitud de la gente. Estaba en el camino abierto que se extendía ante ellos.
un camino que conducía de vuelta a casa. Cuando llegaron de nuevo al valle, el olor a pino quemado todavía flotaba en el aire, un fantasma del día de la batalla. Las ruinas carbonizadas de la cabaña eran un monumento sombrío a su supervivencia. Pero mientras estaban allí, de pie entre las cenizas, no sintieron tristeza. Sintieron una profunda sensación de pertenencia. Esta tierra, marcada por el fuego y la violencia, era suya. La habían reclamado, no con títulos de propiedad, sino con sangre, sudor y coraje. El proceso de reconstrucción fue un bálsamo para sus almas. Cada tronco que Elías cortaba y tallaba con una habilidad ancestral no era solo madera, sino una pieza de su futuro. Le enseñó a Isabela cómo encajar las vigas, cómo leer la veta de la madera. Ella, a su vez, le enseñó a él las canciones que su madre le cantaba mientras trabajaban, melodías suaves que llenaban el aire y ahuyentaban los malos recuerdos. Construyeron lentamente, sin prisa. La nueva cabaña era más grande, con un porche ancho orientado hacia el oeste, para poder ver cómo el sol se hundía detrás de las montañas. Elías construyó una chimenea de piedra, sólida y ancha, que se convirtió en el corazón de su hogar. Isabela plantó su jardín, y esta vez sus manos no temblaban. Cada semilla que depositaba en la tierra era una promesa, un voto de que nunca más permitiría que el miedo le impidiera echar raíces. La historia de su valle, contada en voz baja en los mercados y alrededor de las fogatas, comenzó a viajar. No era una leyenda de violencia, sino de refugio. Hablaba de un lugar en la sierra donde las cicatrices no eran motivo de vergüenza, sino una señal de fortaleza. Y así comenzaron a llegar. Primero fue una joven pareja mestiza, Mateo y Elena, con los ojos llenos de miedo, huyendo de la ira de sus familias. Isabela los recibió con una taza de té caliente y Elías les ofreció un lugar para construir su propia cabaña. No hubo preguntas, solo una aceptación silenciosa. Después de ellos, llegó una viuda llamada Sofía, cuyo rostro estaba marcado por una larga cicatriz que la había convertido en una marginada. En el valle, su habilidad para curar con hierbas fue vista no como brujería, sino como un don. Se convirtió en la sanadora de la pequeña comunidad. Llegaron otros, un peón que había escapado de la servidumbre de una hacienda, una familia indígena desplazada de sus tierras. El valle, antes silencioso, se llenó con el sonido de martillos, el llanto de los bebés y el murmullo de diferentes acentos, compartiendo historias alrededor de una fogata comunal. Elías, el hombre que había perdido a su tribu, se encontró a sí mismo como el patriarca silencioso de una nueva. Enseñaba a los niños a rastrear animales y a respetar el espíritu del bosque, y en sus ojos atentos vio la supervivencia de su pueblo. Una noche, meses después, cuando el valle ya era un pequeño asentamiento vibrante, Isabela y Elías estaban sentados en su porche. La luna llena iluminaba el paisaje, y el aire fresco olía a tierra fértil y a humo de leña. «He estado pensando en Toma», dijo Isabela en voz baja. Su voz era una caricia en la quietud de la noche. «Durante mucho tiempo, creí que el amor era como él me lo había mostrado. Una tormenta repentina y feroz que aparece para protegerte y que se sacrifica por ti. Un acto heroico». Sintió la mano de Elías encontrar la suya, sus dedos entrelazándose con una familiaridad reconfortante. «Pero tú», Elías continuó, girándose para mirarlo, su rostro suavizado por la luz de la luna, «tú me has enseñado algo más. Me enseñaste que el amor también puede ser el lento crecimiento de un árbol. Algo que echas raíces, que construyes día a día, tronco a tronco. Me enseñaste que el amor es un fuego cálido en el hogar, no algo de lo que huir o con lo que protegerse, sino un lugar al que regresar, un lugar donde quedarse». Elías levantó su mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Su toque era tierno, reverente. «Tu padre creía que un hogar se definía por los muros que construía y la tierra que poseía», dijo, su voz profunda y serena. «Mi pueblo cree que un hogar es la gente con la que compartes el cielo». Ambos estaban equivocados en parte. La miró, y en sus ojos oscuros, Isabela vio reflejado todo su mundo. «Encontramos nuestro hogar no en un mapa, Isabela. Lo encontramos en las personas que elegimos amar y que nos eligen a nosotros». Se inclinó y la besó. Fue un beso que no tenía nada de la desesperación febril del pasado.
Era un beso lento, profundo, lleno de la paz de los atardeceres compartidos y la certeza de los amaneceres que vendrían. Era el beso de dos almas que habían encontrado su lugar en el universo, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Afuera, el mundo todavía podía estar lleno de odio, pero en este pequeño valle, entre las personas que una vez fueron rechazadas, se había forjado una familia con amor, y esa era la justicia más verdadera y duradera de todas. La historia de Isabela y Elías nos deja una lección tan profunda como los cañones de la Sierra Madre. Nos enseña que las heridas más terribles, aquellas que marcan tanto el cuerpo como el alma, no tienen por qué ser un final. A través de la compasión y el valor, ellos transformaron su dolor en el fundamento de un nuevo comienzo, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en la capacidad de sanar y ayudar a otros a sanar también. Su viaje nos regala una imagen poderosa para recordar. El mismo fuego que destruye el bosque puede también purificar la tierra, permitiendo que nuevas semillas broten con una fuerza inesperada. Así es el amor en esta historia. Un fuego que no solo consume el odio y el prejuicio, sino que también ilumina el camino para construir un refugio donde antes solo había cenizas. A menudo, el verdadero hogar no es el lugar del que venimos, sino el que construimos con nuestras propias manos y, sobre todo, con el corazón. Tómate un momento para reflexionar sobre su historia. Quizás nos recuerda que en cada uno de nosotros reside la capacidad no solo de sanar nuestras propias heridas, sino de convertirnos en un santuario para quienes han sido dejados de lado. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha dejado una sensación de calidez, queremos que esa calidez continúe. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de